Días 6-7, año 1 DC. No sabía dónde colocar el ramo de flores. ¿En el guardarraíl? Se me había olvidado llevar cinta americana. Tendría que haberlo llevado para poder sujetar el ramo de flores. En el suelo no iba a durar mucho tiempo. ¿Pero qué hacía allí? Hija, hay que ir a poner flores al lugar del accidente, me había dicho mi madre. Vamos juntas, insistió. Me costó mucho convencerla de que no, que era un acto íntimo, algo que quería hacer yo sola. No lo quería convertir en un circo ni en un lugar de peregrinaje familiar. Por suerte los padres de Chris estaban de acuerdo conmigo. Y además es que verás, mamá, Chris murió en un lugar muy lejos de donde yo suponía que tenía que estar. Me mintió. Ya sé que me debería dar igual, porque está muerto y eso ya nadie lo puede remediar, pero es que ¿qué hacía en aquella carretera costera? ¿A dónde iba? No. ¿A dónde iba? No. ¿De dónde venía? Obviamente no le dije nada de eso a mi madre. Me bastó decirle, mamá, voy a ir sola, no hay más que hablar. A ti te necesito para que te quedes con Olivia, porque evidentemente no pretenderás que llevemos a Olivia a ver al lugar donde su padre se despeñó. Salí de casa antes de que pudiera decir algo así como no es el lugar donde se despeñó, es el lugar donde su alma subió al cielo. Mi madre es fervientemente religiosa. Yo no, aunque en ese momento me hubiera gustado serlo. Todo hubiera sido mucho más fácil, creía. El guardarraíl aún seguía partido en dos, y había un cordón policial cansado de aislar un área que ya no era necesario preservar. Liberé la cinta de un manotazo porque me pareció una falta de respeto, como si hubiera tratado a Chris de criminal. ¿Lo era? La cinta se escabulló correteando por la carretera, animada por el viento. Me asomé al arcén. Una caída de 4 metros. Enfrente el río Wewentik, flanqueado por hermosas casas con sus propios embarcaderos privados. Un sitio precioso para hacer una parada, sacar fotos, ver una puesta de sol, respirar, pasear, meditar. Lo que sea menos morir. Me fijé en que efectivamente no había huellas de la frenada, síntoma de que perdió el conocimiento antes de salirse de la carretera. Al menos fue una muerte dulce. Eso no lo decía yo, me lo había dicho el médico. ¿Dijo dulce? No. Dijo... Dulce no dijo. Dijo otra cosa. Debería empezar a tomar notas de las cosas. ¿Qué cosas? Las cosas importantes. No las que habían ocurrido, sino las que iban a ocurrir a partir de entonces. No dejé el ramo en la carretera, ni en el guardarraíl. Caminé unos 200 metros, cruzando el río, y bajé al terraplén que lo bordeaba. Volví sobre mis pasos y deposité el ramo donde el coche había volcado, justo en la orilla. Había restos de aceite de coche, cristales y un pequeño cráter creado por el violento choque. Pensé en rezar, pero lo descarté. Luego pensé en bañarme en el río, pero me dio miedo que aquello fuera un canto de mar, un canto de sirena. Dejarme llevar por la corriente hasta perderme en el mar. No eran impulsos suicidas, era simplemente que estaba muy cansada. Así que me limité a hacer pis entre los juncos salvajes. Antes miré alrededor. Me embargó cierta sensación de pudor y ridículo. Una preñada de 7 meses en cuclillas haciendo pis en el lugar donde su marido había sufrido un accidente mortal. No era una imagen que me agradara mucho, pero es que realmente me estaba haciendo mucho pis. El embarazo me había provocado cierta incontinencia. Entonces reparé en una gasolinera chiquita al otro lado de la carretera. Sam's Gas. Alice, allí hay cámaras de seguridad. ¿Quieres acabar en YouTube? Categoría pelirroja preñada meona. Mientras hacía pis repetía en mi cabeza como una mantra. Cámara de seguridad, cámara de seguridad, cámara de seguridad. Estar embarazada de 7 meses tiene sus ventajas. ¿Quién no se iba a apiadar de una embarazada? Era algo de lo que no me gustaba aprovecharme, ni regodearme, ni dejarme atender o aceptar un trato preferencial. Me sentía fuerte estando embarazada, poderosa, al menos hasta el día 0, pero ahora me iba a venir muy bien, porque es muy difícil empatizar con una mujer preñada. Y más si acaba de perder a su marido en un accidente de tráfico. Y mucho más si encima ha sido justo frente a tu gasolinera.
Y ya ni te cuento si encima se echa a llorar desconsolada. Era la primera vez que lloraba abiertamente en público, y era por interés, para conseguir un claro objetivo: la grabación de la cámara de seguridad de la noche del accidente. ¿Para qué? Aún no lo sabía. Pero la quería. Tal vez porque ya había estado 1000 veces tal vez porque ya había escuchado 1000 veces el mensaje que Chris me dejó en el contestador, buscando algo en su tono de voz. Un deje de duda, de culpa, o al menos algún ruido de fondo, una pista, de lo que fuera. Llevábamos toda la vida juntos. Podía deletrear sus silencios, catalogar cada leve interacción. Y al no encontrar nada sospechoso, pensé que todo era una sospecha. Nuestra relación entera estaba bajo sospecha, una relación que era como el sol de otoño. No necesitábamos protección, era dulce y relajada. Ahora me planteaba si aquello lo hacía poco excitante e interesante. ¿Necesitaba Chris más? ¿Necesitaba yo más y no me daba cuenta? Ahora estaba buscando ese más de Chris. Su más se había convertido en mi más. Cosa extrañamente paradójica, porque todo iba a menos. La grabación ya se la llevó la policía para investigar el accidente, me dijo el dueño de la gasolinera. Vale, mejor déjalo estar, ya está. Buen intento, vuelve a casa. ¿Y no tiene una copia? Pregunté. Puede, pero haciéndose... dijo haciéndosele interesante. Pero dígame una cosa, señorita. ¿Para qué quiere la grabación? Me preguntó con toda la lógica del mundo. No sabía qué contestar que sonara medianamente convincente. Iba a tirar la toalla, disculparme y salir de allí con la esperanza de que no colgara en YouTube mi vídeo meando. Pero entonces Ruby habló por mí. Me dio una fuerte patada. ¿O fue una sucesión de ellas? Me retorcí de dolor durante 30 o 40 segundos. Parecía que me estaba poniendo de parto. Tal vez prolongué el gesto de dolor más tiempo del necesario y solté un par de gritos ahogados, bastante sobreactuados, porque, como debe de asustar a un tranquilo dueño de una gasolinera de carretera secundaria poco transitada, que una mujer se le ponga de parto delante de sus narices, sin hospitales ni asistencia sanitaria cercana. Que se vaya de aquí cuanto antes. 5 minutos después estaba de vuelta en casa con un CD que contenía un archivo de vídeo con la grabación de la videocámara. Gracias, Ruby. El todoterreno estaba siniestro total. El capricho de Chris, un Cadillac Scald de alta gama con todos los extras imaginables y tan desproporcionadamente grande que a menudo bromeaba con Chris que en caso de pelearnos siempre podía irse a vivir dentro de él. Al final, ironías del destino, no se había ido a vivir, se había ido a morir en él. Me sentí muy identificada con el estado en el que se encontraba el todoterreno. Tal vez por eso, cuando el jefe del taller al que lo habían trasladado me dijo que allí lo único que hacía era ocupar espacio y que habría que mandarlo al desguace, le miré muy seria y dije no. Revisé el escalde de arriba abajo, miré en la guantera, los papeles del todoterreno en regla, algunos envoltorios de chocolatinas míos. Y nada más, ni una mísera multa. Chris era un conductor muy responsable, era una persona muy responsable. La pantalla del navegador estaba hecha añicos, pero el aparato seguía funcionando. Lo encendí y revisé que tenía rutas memorizadas. Nada, nunca lo usaba porque se vanagloriaba de que tenía el sentido de la orientación privilegiado y que no necesitaba asistencia en ruta. ¿Seguro que no estabas perdido, Chris? Por último abrí el maletero. Allí estaba su mochila negra de cuero para portátil, que yo misma le regalé, y un osito de peluche, el oso apestoso, con una cinta rosa de regalo con pompón alrededor de su esponjosa tripita. El oso que Olivia llevaba semanas reclamando como algo fundamental para su existencia. ¿Dónde lo había comprado? ¿Por qué no estaba metido en la bolsa de una tienda de juguetes? ¿Por qué no encontraba el ticket por ningún lado? ¿Por qué no aparecía en ningún extraño de sus tarjetas de crédito? Las había revisado ya. Cogí el osito e instintivamente lo olí. No olía a nada. ¿Por qué llamaba apestoso entonces? Me pregunté. Cuando se lo di a Olivia, su rostro se iluminó. ¡El oso apestoso! Lo abrazó y lo besó como si fuera su mejor amigo de toda la vida. ¿Es de papá? Claro, hija, ¿ves? No se había olvidado de tu regalo.
Pero, ¿es del viaje de ahora o el de antes? ¿Cuál es el viaje de ahora, Oli? ¿A qué te refieres? Pregunté lo más suave que pude. La Abu me dijo que papá sigue de viaje. Genial, mamá, gracias. ¿Y ahora qué le digo yo? Una pregunta, Oli. ¿Por qué se llama oso apestoso? Olivia apretó el culo del peluche. Sonó una pedorreta. —¡Porque se tira pedos! —dijo Olivia partiéndose de risa. —¡Marrano, los pedos se tiran en el baño! —le recriminó al oso y salió corriendo. —¡Hala, venga, al baño a hacer caca! Sabía que no iba a encontrar nada relevante en su mochila. Chris y yo no teníamos secretos. Me sabía su contraseña de Facebook, del email, su clave para desbloquear el móvil, etcétera, etcétera. Bueno, no es que me las supiera, es que Chris era un poco desastre para recordar sus cosas. Yo siempre le decía que usara la misma, pero él decía que no, que eso no era seguro, que lo había leído en un artículo, así que las tenía apuntadas todas en un post-it, pegado en el monitor del ordenador de su despacho, a plena vista. Pero nunca se me había ocurrido entrar a cotillear. Me fiaba de él y él de mí. Después de su muerte sí las usé, no sin poder evitar sentirme como si estuviera traicionando nuestra confianza. Revisé su email, su Facebook, su LinkedIn, su Twitter, su Instagram, nuestras cuentas de banco, extractos de tarjetas, cajones, armarios. No encontré ni descubrí nada que no supiera que iba a encontrar o descubrir, salvo que seguía a Taylor Swift en Instagram. Era uno de sus 30 millones de followers, y yo sin saberlo. Comparé los contactos de su móvil con los míos, número a número, para asegurarme de que coincidían los teléfonos, que no tenían ningún número comprometido camuflado en el número de un colega o familiar. Nada. Y al resto de los contactos que no coincidían con los míos les hice una llamada desde un móvil a prepago que compré. Escuchaba sus voces y si coincidía con el perfil del contacto, colgaba. Tampoco encontré nada sospechoso. Nuestra vida era un puzzle, no en el sentido del caos y confusión, sino en el sentido de armonía, de encajar. Un puzzle que hicimos juntos, pieza a pieza. Sabíamos lo que queríamos, teníamos una imagen de nuestra vida perfecta y las piezas necesarias para componerla. Vivíamos en una casa de estilo colonial de Nueva Inglaterra en Hope Street, lo bastante cerca y lo bastante lejos de la casa de mis padres y de los suyos, y a medio camino entre ambas. Así que de ecuánimes y bien avenidos éramos. Fieles a nuestra ciudad natal, la que nos vio crecer, la que nos vio enamorarnos en el instituto Hope High School, a escasos minutos de nuestra casa, coincidencia provocada que a ambos nos hacía ilusión, la que nos vio separarnos para estudiar nuestras respectivas carreras en nuestras respectivas universidades. Chris, Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Virginia, y yo, Bellas Artes en Brown, la peligrosa Universidad de la Liga de la Hiedra, también a escasos minutos de nuestra casa. De hecho, vivíamos colindantes al campus. Y la que nos volvió a abrigar a la vuelta de Chris, con un amor más sólido, maduro y resistente a los desenfrenos de la universidad y los peligros de la distancia, y la que nos recompensó con una hija, Olivia. La última pieza era Rubí. Siempre quisimos tener dos, una parejita. Era un bebé deseado, ambos lo queríamos, a pesar de las disputas sobre el nombre. Ambos lo buscamos y lo hicimos con mucho placer. Esas eran las piezas de nuestro puzzle. Estaba terminado. El paisaje de nuestra vida definido, precioso e ideal. Estaba yo pegado, enmarcado y colgado en la pared, para admirarlo, disfrutarlo y vivir dentro de él. Y ahora era como si tuviera delante un puzzle de 5 piezas sin saber ni siquiera cuál era la imagen que tenía que componer. ¿Qué mierda de metáfora era esa? Me sentí como una niña pija con metáforas estúpidas e infantiles, pero no podía esperar más de mí en ese momento. Estaba triste, sola, desconcertada y embarazadísima. Podía ser peor. Podía haberme puesto a hacer una metáfora con una baraja de naipes, donde el rey Chris ha desaparecido y ni siquiera sé a qué estoy jugando. Y aún peor, una partida de ajedrez sin rey Chris. Entonces, ¿para qué jugaba? ¿Para qué estaba defendiendo la vida de un rey que ni siquiera estaba? ¿O
que a lo mejor se había ido al otro bando. Así que mi mierda de metáfora del puzzle tal vez no estaba tan mal. La carretera estaba desierta. Pasaron apenas un par de coches antes de que Cadallic Scadel se cayese de la carretera, precipitándose por el terraplén y desapareciendo de la imagen. Iba a una velocidad moderada. Pulsé la pausa del reproductor. La grabación marcaba 23:15. Le di de nuevo al play. Aceleré la imagen. Un coche con 2 ocupantes se paró a socorrer. El conductor se asomó al terraplén, a tiempo que se llevaba las manos a la cabeza. No se atrevió a bajar, mientras la otra persona llamaba por teléfono a los servicios de urgencias. La ambulancia tardó 12 minutos en llegar. Poco después llegó un coche de la policía del condado de Plymouth y un camión de bomberos de Marion, la localidad más cercana. Los camilleros no pudieron sacar a Chris del todoterreno. Estaba atrapado dentro. Tras la intervención de los bomberos, que cortaron con un radial la puerta del conductor, por fin consiguieron sacar a Chris en camilla. Iba inconsciente. Le metieron en la ambulancia. La policía y los bomberos se quedaron en la zona del accidente. ¿Por qué estás viendo esto, Alice? ¿Qué pretendes? Me preguntaba mientras lloraba en un silencio que me había autoimpuesto.